Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. El gran científico ítalo-norteamericano, Tesla, dijo que el adoctrinamiento era cuando se le quitaba a la educación la capacidad de generar imaginación en los educandos. A lo cual, sin querer, obviamente, contravenir a este genio de la ciencia mundial como fue Tesla, le agregaría que también quitarle la capacidad crítica, la capacidad de pensar y de pensarse en relación a sí mismo y al mundo, que es la gran tarea de la educación. Básicamente, la verdadera educación genera tres consecuencias: darle a un individuo herramientas técnicas en las cuales insertarse, obviamente, en el mundo laboral; darle conocimientos con los cuales adueñarse lo más posible de sus conductas, porque ¿qué son las conductas? ¿Qué son los comportamientos? Son todas aquellas cosas que una persona realiza, consciente o inconscientemente, para intentar satisfacer sus necesidades, que de eso se trata la vida. Y darle al individuo un sistema de valores, algo con la cual un ser humano no nace, sino que lo va asumiendo en el proceso de socialización, que le enseña qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, obviamente para poder vivir en sociedad. Básicamente, esas son las tres grandes razones de existencia de un proceso educativo. Todo lo contrario es el adoctrinamiento. Hace ya 150 años atrás, el gran José Pedro Varela sostuvo que un pueblo ignorante no puede tener sino gobiernos que estén en relación con su ignorancia. Y uno diría que prácticamente todos los gobiernos, especialmente aquellos que han sustentado su acción en el deseo de expoliar a los pueblos del mundo entero y al nuestro, y no de ser fieles a la razón por la cual un pueblo elige en una democracia a un gobierno, que es el de preocuparse por la felicidad común y colectiva. Uno diría que el adoctrinamiento es la herramienta fundamental que esos gobiernos y esas doctrinas han usado siempre para que los pueblos terminen volviéndose esclavos de las clases dominantes que a lo largo del tiempo han usado el adoctrinamiento o la ideología para poder gobernar a su gusto y antojo. Acá en nuestro país, hace mucho tiempo que especialmente los hijos de clases medias y pobres que dependen de la educación pública son víctimas de un dramático y terrible y profundo proceso de adoctrinamiento aplicado de la manera más científica posible. Y cuando digo de la manera más científica posible, digo porque se fundamenta en los aportes de un pensador filósofo comunista italiano llamado Antonio Gramsci, que sostenía que antes que el poder político hay que tomar el poder intelectual y mental de una población para que ese poder político pueda extenderse lo más posible en el tiempo. Y acá en Uruguay encontró un pensador de gran inteligencia y constancia llamado Rodney Arizmendi, que elaboró el proceso de la toma de ese poder político en tres etapas. Una etapa educativa, una etapa sindical y por último recién una etapa política. La etapa educativa comenzó en 1958 con la ley orgánica universitaria, votada obviamente por los partidos tradicionales, que en aquel entonces eran casi el 90% del electorado del país. Es decir, que los partidos tradicionales fueron, o por ignorancia o por ingenuidad,
cómplices y verdaderamente articuladores del comienzo de este proceso. Insisto, año 1958, con la Ley Orgánica Universitaria, que separó a la universidad del control del poder político del país, que es el Estado, y lo hizo un Estado dentro de un Estado, es decir, le dio al marxismo cultural la principal herramienta de la formación mental, profesional y de la inteligencia uruguaya, se lo dio en manos. Poco tiempo después vino la segunda etapa de este proceso, pensado y organizado por el pensador comunista y líder comunista uruguayo, pero gran actor de la Unión Soviética en nuestro país y en el hemisferio occidental, Rodney Arizmendi, que fue la unión de los sindicatos en una única central para manejarlo mejor. En 1965 se forma la CNT y se cumple con la segunda parte de este proceso. Y en 1971, con la fundación del Frente Amplio, se cumple la tercera parte. Es decir, que en tan solo 13 años, Rodney Arizmendi logró, obviamente, con el aporte de muchos tontos útiles, que finalmente se concretara su gran proyecto de país. Y hoy, las generaciones de hoy, entre las cuales me incluyo, por supuesto, fuimos todos víctimas y somos todos víctimas de ese proyecto nacido de la mente de un brillante filósofo comunista italiano y llevada adelante aquí en este país, teóricamente, por otro brillante marxista, en este caso compatriota, llamado Rodney Arizmendi. Porque hay que reconocer su condición de brillantez. No es negando la importancia que tiene en el rol del proceso de la historia este tipo de personalidades, es que podemos alguna vez por lo menos intentar cambiarlo. El mismo creador del comunismo, el filósofo alemán Carlos Marx, lo sostuvo en una brillante frase que solamente aquel que conoce la realidad está capacitado para cambiarla, porque aquel que no la conoce siempre será un esclavo de esa realidad. Y ya como les dije, hace 150 años el gran reformador uruguayo José Pedro Varela veía con claridad el rol de la educación como madre de todo lo bueno y lo malo en una sociedad. Hoy, en el Uruguay de hoy, por supuesto que los principios varelianos ya no existen más. Y todo este axioma que Varela nos regaló hace 150 años y que el fascismo primogénito de comienzo del siglo XX impuso en el país y generó lo que luego se conoció como la Suiza América, en donde la educación era la verdadera porosidad entre los más pobres y la clase media, hoy se aplica totalmente al revés. El incontenible avance de la criminalidad y las adicciones, en los gurises especialmente, son los síntomas más claros del fracaso de la educación pública y su transformación en adoctrinamiento. Yo acuso al Frente Amplio, por supuesto, al marxismo cultural, por supuesto, a los sindicatos, por supuesto, que hace décadas transformaron a la gloriosa educación pública en adoctrinamiento. Pero también acuso a aquellos que, estando en la vereda de enfrente, y en ya 2 años que lleva este gobierno, nada han hecho para enfrentarse a este, que es el verdadero monstruo que está destrozando la vida de miles de gurises
que necesitan a una verdadera educación. Y si hay un proceso que está demostrando claramente la fortaleza del adoctrinamiento en nuestra población, es este proceso que estamos llamados a participar y a ir a votar el 27 de marzo, que es el de la reforma 135 artículos de la LUC. Porque ¿cómo se puede entender que alguien en su sano juicio pueda estar en contra de la portabilidad numérica? ¿Quién en su sano juicio puede decir yo no quiero ser dueño de mi número de teléfono? Yo prefiero que las empresas Antel y Movistar sigan siendo dueños de los números de teléfono, a pesar de haber pagado miles y miles y miles de pesos durante años. Pero si me quiero cambiar de empresa, porque hay otra que me da mejores condiciones, pierdo mi número y pierdo todos mis contactos con todos los perjuicios que eso significa. En su sano juicio puede estar en contra de él. Y sin embargo hay prácticamente un 35% de compatriotas que dicen que van a votar para derogar la portabilidad numérica. ¿Quién en su sano juicio puede querer volver a ser esclavo de los organismos financieros internacionales, a ser esclavo de los grandes ricos capitalistas y bancos del mundo como los Soros, los Rockefeller, los Rothschild? Mucho más alguien que se define de izquierda. ¿Cómo alguien que se define de izquierda puede querer volver al pueblo uruguayo a que sea esclavo del sistema financiero internacional? El Uruguay fue hasta no hace mucho pro de los intereses financieros internacionales. ¿Quién, especialmente de izquierda, puede querer eso? ¿Quién que se define una persona sensible puede querer que una joven pareja que no puede tener hijos demore años en poder adoptar un niño que está en el INAU, en el INAU? ¿Quién en su sano juicio puede estar en contra de que una joven pareja pueda adoptar lo más rápido posible a un niño y sacarlo del INAU? ¿Quién en su sano juicio puede olvidar lo que vivíamos? Bueno, tampoco ha cambiado mucho, pero era mucho peor, es cierto. Hasta no hace tiempo, cuando la policía prácticamente tenía que enfrentarse a los peores criminales con un tenedor prácticamente como más. Es cierto. Hoy la policía tiene, por lo menos a nivel jurídico, mucho más apoyo para enfrentarse a los criminales de calle. A los criminales de calle. Siguen tan felices como los viejos tiempos del Frente Amplio, eso es cierto. Pero ¿por qué pongo ejemplos? Pongo estos ejemplos porque estoy convencido que ese promedio de 35% que hoy dice que votaría por el sí es básicamente población adoctrinada de este país. Son también víctimas de ese adoctrinamiento que no los deja reflexionar, que sienten que deben votar porque es el llamado de un partido político, de una central sindical, y no votan reflexionando sobre lo que van a estar votando. Porque no he conocido, a no ser a la señora Cose, pero bueno, es Carolina Cose, que dijo que no le importa el tema de la portabilidad numérica. No he conocido a nadie que me haya dicho que está por el sí, que me logre explicar cómo puede estar en contra de la portabilidad numérica, porque es un imposible. Por eso, mi reflexión, mi editorial de hoy, pone acento sobre lo que ha generado el adoctrinamiento durante tantas décadas. Que el pueblo uruguayo, que una buena parte del pueblo uruguayo termine votando en contra de su propio interés, porque eso es lo que genera el adoctrinamiento, eso es lo que genera la ideología.
cuando una persona, cuando un grupo político, cuando una clase social termina votando en contra de lo que le interesa como persona, como grupo, como clase, pero termina ayudando a aquellos que están en contra de esos intereses. Soy Neri Pinano y esto es Estado de Situación. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana quemando mentiras.